paradojas del reino, porque cuando tú te humillas, Dios te levanta. La cima en el reino de Dios no se encuentra arriba, se encuentra abajo, porque cuando nos encontramos en humillación, adorándole, es que Él nos sube. He sentido de parte del Señor retomar el tema, el mensaje que di el día viernes. No sé cuántos estuvieron el día viernes en la noche de fuego. Bien, hay poquitos. Y como no estuvo en la totalidad de la iglesia, es que he sentido de parte del Señor retomar este tema, el mensaje que trata con respecto a ser llevado a los lugares altos. Sube al lugar alto. Yo quiero que me acompañen. ¿Me quiere acompañar? ¿Cuántos quieren subir a los lugares altos? Y Dios también lo quiere. Así que para eso quiero que nos dispongamos con todo nuestro corazón, porque el tema que quiero compartir junto con ustedes es sube a un lugar alto. Padre, en el nombre precioso de Jesús en esta hora, nosotros declaramos que tu palabra es verdad, que tu palabra, Señor, ella nos vivifica, nos restaura, nos bendice, ella nos eleva por encima de cualquier circunstancia. Y gracias porque por medio de tu palabra es que somos bendecidos en esta hora y declaramos, Señor, que no saldremos de la misma manera como hemos llegado, saldremos bendecidos, impactados, Señor, de una forma preciosa por la preciosa persona de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe? Yo he entendido que la oración que se hace ante el altar por una necesidad simplemente es una oración incompleta. ¿Por qué? Porque según Jeremías capítulo 33, es un verso muy conocido por todos, ¿cierto? Los que sabemos Biblia, dice lo que dice Jeremías capítulo 33, verso 3, donde dice: clama a mí y yo te responderé. Pero no queda allí, sino que dice: y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. ¿Sabe? En la versión del Viviente dice así: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Esto significa, mis queridos hermanos, que a través de la oración no solo recibes algo, sino que se abre una dimensión espiritual que aún tú no conoces. Yo no sé cuántos quieren accesar a esas dimensiones espirituales donde tú recibes, cierto, la revelación y el conocimiento de la presencia, de la gloria, del propósito de Dios en tu vida. ¿Quieres cambiar? Cambiemos. 1, 2, 3, bien. Entonces, por eso, una vez que oramos, una vez que nosotros nos acercamos a Dios y estamos en su presencia, hay ciertas acciones que debemos tomar, ciertas actitudes que debemos asumir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, actitudes y acciones. Necesitamos ir más allá que de una simple oración, porque la oración eficaz del justo puede muchísimo. Fíjese que en el primer capítulo del libro de Habacuc trata de la queja del profeta acerca de la situación que el pueblo estaba viviendo en sus días. Y Habacuc dice: Señor, te llamo. Mire, fíjese cómo él estaba orando. Esa es una queja alabanza. Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirá así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada por salvar a los que sufren. ¿Por qué me haces ver tanta maldad y perversión? ¿Por qué tengo que presenciar tanto saqueo y violencia? Los perversos destruyen y a los justos no se le hace justicia. ¿Cuántos se pueden identificar con la oración de Nehemías? Yo creo que lo que estamos viviendo es muy similar a lo que él estaba contemplando en sus días. Porque hoy en día nosotros vemos que esta generación se está degenerando cada día. Estamos viviendo tiempos muy complicados en la parte de la sociedad, de la ideología y la filosofía que podemos ver. Nosotros estamos contemplando algo que nunca antes se había dado de una forma tan grotesca, en donde estamos viendo que los valores están siendo totalmente destruidos. Entonces uno se pregunta: Señor, ¿hasta dónde va a llegar tanta perversión y tanta maldad en esta sociedad? Ya no sabemos si llamarle sociedad o suciedad,
pero sabemos que Dios tiene un trato, y tiene un propósito y tiene un plan poderoso para que nosotros podamos ser luz y esperanza a las naciones de la tierra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Porque aunque hayan sombra en medio de las naciones, dice, sobre nosotros se verá algo glorioso de parte de Dios. Sin embargo, a lo que quiero ir yo, que es importante, es en el segundo capítulo de Habacuc, donde vemos que hay un cambio de actitud en él. Porque él dice, luego de que presencia todo lo nefasto de la sociedad, de la perversión, del pecado, la violencia, la inmoralidad, vemos que él dice, sobre mi guarda estaré, sobre mi fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. En otras palabras, escuche bien, Habacuc está reconociendo que ahora le toca a él hacer algo, como cambiar el micrófono. Entonces, Habacuc está reconociendo de que él tiene que ser la respuesta y que Dios precisamente le está diciendo, tú eres el hombre por la cual yo me voy a dar a conocer y voy a hacer algo al respecto de lo que tú estás viendo. Recuerde que el problema de este mundo no es simplemente la maldad de los malos, sino que es el silencio y la inactividad de ¿quiénes? De los buenos. Que levanten las manos los buenos aquí. Hoy no se la creen. Entonces, de usted, Dios espera que haga algo al respecto. Entonces necesitamos nosotros saber y reconocer que a nosotros nos toca una parte importantísima de hacer aquí en esta vida. Cuando Habacuc dice, sobre mi guarda estaré, está hablando de un lugar alto donde se observaba y se alertaba de los peligros del enemigo. Ese lugar era un lugar alto donde se ponían los vigías para avisar de los ataques. Entonces, eso quiere decir que la primera acción que tú y yo debemos de tomar después de orar es la misma que tomó Habacuc, ponernos sobre un lugar alto. Diga, voy a subir a un lugar alto. De hecho, Isaías, capítulo 62, verso 6, dice la palabra, sobre tus muros he puesto guardas y no callarán jamás. Ahora podríamos traducir esa palabra sobre los muros de tu familia, sobre los muros de tu casa, sobre los muros de tu familia, sobre los muros de tu ciudad, sobre los muros de esta sociedad. El Señor ha puesto guardas. Gente que no solamente está contemplando lo que está viendo, sino que está haciendo algo con respecto a lo que está observando y está haciendo la diferencia en medio de un mundo que está perdido. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué en un lugar alto? Porque desde lo alto se tiene una vista mejor. Yo les aseguro que tengo mejor vista que ustedes de aquí arriba. Puedo verlo a todos ustedes. Y quizá usted no puede ver al hermano que está allá en la esquina, pero yo sí tengo una mejor visión. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar alto. Cuando Dios quiso mostrarle las herencias a Abraham y quiso que él comprendiera lo vasto de su herencia, ¿qué hizo Dios? Lo llevó precisamente a un lugar alto y le dijo, mira el lugar donde tú estás y contempla, Abraham, todo lo que yo te he dado. Eso es tremendo. Por eso es que necesitamos situarnos en lugares altos, en nuestra fe, en nuestra convicción, nuestra certeza, en nuestro compromiso. Cuando subimos en pasión por Dios, te subes a un lugar alto y entonces no estás simplemente mirando las adversidades, las circunstancias que te están atacando. Otra razón por qué necesitamos estar en lugares altos es porque en los lugares altos podemos estar con Dios, nos encontramos con Dios. ¿Qué dice la palabra? El Señor dice, yo soy el santo que habito en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que podamos habitar junto con Dios! Y eso lo hacemos, lo logramos cuando nos humillamos, ¿cierto? Una actitud de dependencia de Dios. Es que Dios se encuentra con nosotros y Él nos sube a esos lugares altos. ¿Por qué necesitamos estar en lugares altos? Porque un lugar alto es señal de respeto, es un señal de honra, es una señal de autoridad. Es por eso que el Señor dice que nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales. De hecho, el Señor dice que Él es el Altísimo, el Dios Altísimo, y que Él habita en un trono alto y sublime, porque allí se puede expresar la gloria, la majestad,
la honra, la autoridad y el gobierno absoluto sobre todo lo que Él ha creado. Por eso que necesitamos subir a los lugares altos. Por eso que necesitamos tener esa actitud. Ahora, Dios nunca habló a los grandes hombres de Dios y a los profetas en los valles, sino que les habló, ¿dónde? En las montañas. El hecho de subir, mis queridos, te habla de tener una cuota de esfuerzo, de dedicación. Usted nunca va a lograr nada si no se esfuerza en aquello que hace. Mira que te mando que te esfuerces. Y Dios espera que nos esforcemos en lo que estamos haciendo y no simplemente que seamos gente de oración, sino que también seamos gente hacedora. Amén. Hacedora de su palabra. Cada vez que Moisés iba a hablar con Dios, él tenía que subir el monte. Y allí le fueron reveladas las más grandes visiones. La revelación más grande que recibió Abraham, la recibió precisamente cuando subió al monte a sacrificar a su hijo Isaac. Y allí arriba se le reveló que su Dios era Jehová Jireh, el Dios que podía proveer todas, pero todas sus necesidades. ¿Dónde recibió eso? Cuando subió al lugar alto para ofrecer a su hijo. ¡Qué tremendo! Recuerde que el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120, ¿dónde vino? En el aposento alto. Hay algo significativo cuando tú te hallas en los lugares altos. Y cuando hablo de los lugares altos no estoy hablando de algo físico, sino de que tú subes en tu actitud, subes en tu expectativa, subes en tu compromiso, subes en tu fe. Entonces allí cuando te encuentras con Dios, que Dios te revela las cosas más grandes, te da a conocer cosas que aún tú no conocías. Bendito sea su nombre. Por eso que el Salmo 133 dice que cuando nosotros estamos juntos en armonía, en un espíritu como se dio en el tiempo de Pentecostés, que todos tenían un mismo corazón, un mismo sentir, había una atmósfera tan preciosa porque ellos estaban en el aposento alto esperando la irrupción del Espíritu Santo. El Salmo 133 dice algo parecido, porque cuando estamos todos juntos, reunidos en un espíritu, desciende una unción muy especial y desciende el rocío de Hermón, dice, sobre los lugares altos, como el monte de Sión. Dice, porque allí, ¿qué hace Dios? Envía salvación y vida eterna. Cuando estamos en este contexto de estar reunidos como cuerpo, como iglesia, algo glorioso se da. Yo no sé si tú percibes, hay algo especial que se desata, hay algo especial que se libera. Somos bendecidos, ¿eh? Hay una gloria de Dios. Podemos como palpar la gloria de Dios, porque estás en un lugar alto y allí Dios envía su gracia y su bendición. Cada vez que el pueblo de Israel se dirigía a Jerusalén, escucha bien, dice la palabra que el pueblo subía, pero cuando iban a Egipto dice que bajaban. Dios es sabio. Yo creo que nadie quiere bajar, todos queremos subir. Ni usted ni yo estamos llamados a descender, sino que estamos llamados a subir. ¿Sabe que Abraham vivió su peor momento de crisis precisamente cuando descendió a Egipto? Y allí abajo en Egipto, cuando él no levantó altar a Dios, se olvidó de eso, de alguna manera falló, y se le ve descendiendo a Egipto porque había una hambruna que estaba azotando la tierra. Y dice la Escritura que él estuvo sometido, obligado a mentir. Mintió, por poco pierde su vida y por poco pierde la vida de su esposa. ¡Qué tremendo! Un desastre, una destrucción quiso atacar a Abraham porque él había descendido. Por eso, cuando te halles en crisis, cuando venga la opresión, no bajes los brazos, por favor. Sube y levanta un altar de adoración. Sube y busca a Dios, porque abajo solo hay destrucción. No hay nada bueno. Por eso cuando te halles en aflicción, en angustia, tú tienes que acudir a Dios, levantar un altar de adoración y decir, Señor, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Bendito sea su nombre. Amén. En el mundo siempre está en lugares bajos, mientras que la palabra del Señor siempre te lleva por encima a lugares altos. De hecho, la palabra infierno viene de la raíz inferior, de abajo. Por esa razón, lo primero que Dios hizo cuando te encontró en esa condición de pecado, en esa condición de condenación, la palabra dice que Él nos tomó de las tinieblas y nos trasladó a la luz admirable.
Nos sacó de nuestra triste condición, de las cosas de abajo, de los pensamientos inferiores, de esa baja estima, de esa frustración, de esa amargura, de esa falta de perdón. Dios te subió por encima de todo y te hizo sentar en lugares celestiales y te bendijo en Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. Bendito sea su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él te subió por encima de todo y te hizo sentar en lugares celestiales. ¿Sabes? Déjame decirte lo siguiente. Hay un estado espiritual en donde se alcanza todo y eso es cuando tú te encuentras en las alturas con Dios. Eso se da cuando tú te encuentras en las alturas con Dios. Quiero que consideremos algunas verdades al estar en esos lugares altos. En primer lugar, en esos lugares altos tú eres protegido y defendido. ¿Por qué ir a la iglesia? Pregúnteme, pastor, ¿por qué ir a la iglesia? Gracias, Cristian. El único que está interesado en ir a la iglesia. O saber por qué tenemos que ir a la iglesia. Porque siempre en la casa de Dios, espiritualmente hablando, está en un monte alto. Aquí es donde eres protegido. Jesús dijo que Él edificaría su iglesia y que las puertas del infierno y del Hades no podrían prevalecer contra ella. En la casa de Dios te encuentras en un lugar alto. Por eso que el Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Allí nos alegraremos. Allí hay canto, allí hay palabra, allí hay revelación, hay conocimiento de sus verdades. Es en la casa de Dios donde eres confirmado como hijo. Es en este lugar donde eres preparado para ir en conquista de las naciones. Es aquí donde recibes una cobertura espiritual de Dios en tu vida, mi querido hermano. Es aquí donde no se hablan cosas triviales, sino cosas eternas, cosas profundas, pero también altísimas de las cosas de Dios. Con razón, esta casa es casa llamada casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios porque te da cobertura espiritual y puerta del cielo porque te accesa a cosas mayores, a cosas superiores que tú aún no conoces. Por eso que la Biblia dice en Hebreos que no tenemos que dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. No tenemos que acostumbrarnos a estar simplemente sin congregarnos. A escuchar los mensajes allí por la radio está bien, ¿cierto? Por la emisora. Pero otra cosa muy distinta cuando tú estás en un lugar porque hay una unción de lugar. Hay una unción de lugar. Algo se abre, algo se libera. Cuando estamos reunidos en un mismo espíritu, algo acontece en nuestras vidas, algo Dios provoca en nuestros corazones. Amén. En segundo lugar, en los lugares altos es donde eres fortalecido. Fíjese que Elías subió al monte, Moisés subió al monte y Cristo pasaba la mayor parte de su vida en el monte y no en el desierto. Cristo no pasó desiertos, sino que pasó un solo desierto por 40 días y terminó lo que tenía que hacer en 40 días y nunca más tú lo ves volver al desierto. De ahí en adelante, lo que hacía Jesús era subir y subir el monte para buscar la presencia de Dios. Ese ejemplo tenemos que nosotros también repetirla. Hay gente que todo el tiempo se la pasa en los desiertos, metido en sus problemas, lleno de afanes, lleno de ansiedades. Y eso no está bien. Está bien que venga un trato sobre tu vida. Está bien que venga un problema sobre tu vida. Pero no es para que te quedes allí en ese problema. La palabra de Dios dice claramente: aunque pases por el valle de sombra y de muerte, dice el Señor, yo estaré contigo. Los valles, los desiertos es un lugar transitorio. Aunque pases, no dice aunque te quedes. Pero hay muchos que se quedan en la frustración, se quedan en la amargura, se quedan en la incredulidad. Y Dios no desea eso porque el Señor dice que tienes que pasar los momentos de dificultad. Por eso que Habacuc nos enseña allí en el capítulo 3, versos 17 al 19, dice que las crisis van a venir. Pero dice, aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe y los campos no produzcan alimento, aunque las ovejas en el corral sean quitadas, ni vacas haya en el establo, así y todo,
yo me alegraré en el Señor, el Dios que me salva, el Señor que me fortalece. Él afirma mis pies como las de un venado para que yo camine en mis alturas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios junto con las pruebas dará la salida. Es verdad, vendrán las dificultades, vendrán las aflicciones, pero podemos decir como Habacuc: sí, Señor, así todo, yo me alegraré en ti. Tú eres mi fortaleza, tú eres quien me salva. Tú me capacitas para vivir aún en mis alturas. Tú me preparas aún en momentos de crisis para que yo remonte altura y pueda visualizar todos los problemas como nada, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea su nombre. Denle un buen aplauso al Señor. Así todo, somos más que vencedores. Tienes que entender esto. Necesitas subir a los montes en tu vida, porque los valles de prueba son más que los montes de transfiguración. Los momentos de crisis, los momentos de adversidad, los momentos de prueba son más frecuentes que los momentos de celebración. No se puede alcanzar milagros, no se puede alcanzar el poder de Dios en un lugar bajo, en un desierto o estando en una depresión. Usted sabe muy bien que la victoria para el pueblo de Israel contra Amalek no se determinó abajo, en las llanuras, sino que fue en lo alto de la montaña donde se encontraba ¿quién? Moisés con sus brazos extendidos orando a Dios. Y allí Dios le dio la victoria porque había alguien quien había subido en fe y en oración delante de Dios, y Amalek fue vencido totalmente porque Dios estaba con ellos. Aleluya. Mi querido hermano, cuando tú subes y te encuentras con Dios, lo que está abajo no tiene oportunidad para vencerte. Cuando tú subes en tu convicción, cuando tú subes en tu compromiso, en tu consagración, en tu santidad, el enemigo no tiene oportunidad, no te puede alcanzar, no te puede atrapar, porque eres inalcanzable para el enemigo. Cuando tú subes, el enemigo no tiene oportunidad de alcanzarte. Proverbios capítulo 18, verso 10, dice esto. Es un canto que a mí me gustaba muchísimo en mis inicios aquí en la comunidad. El canto decía: torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. ¿Se recuerda? ¿Te recuerdas, Yuli? Torre fuerte es el nombre del Señor. Bueno, no estoy muy afinado, pero era así. Es el nombre del Señor, a él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Ya no tenemos el vigor. Pero a él correrá el justo. Y dice, y levantado será. Esto está muy de acuerdo a lo que se le dijo a Lot cuando era sacado de Sodoma y Gomorra. Se le dijo: corre por tu vida, no mires hacia atrás, no te pares en las llanuras, sube al monte, porque allá abajo en las llanuras hay destrucción. Cuando tú subes con Dios, cuando tú estás apegado al corazón de Dios, cuando tú te alineas a su pensamiento, a su deseo, entonces no hay mal que te pueda alcanzar. Para que Dios te muestre, necesitas subir. Dile al que está a tu lado, dile: para que Dios te revele algo precioso, grandioso, necesitas subir, mi querido. Porque allí tus debilidades se convierten en fortaleza. Es donde tus fuerzas son renovadas como las águilas. Es posible que tu plumaje en el momento de la crisis, en el momento del proceso, no se vea muy bien, no te veas muy majestuoso. Guillermo, quizás no te estás viendo muy majestuoso, pero viene un tiempo de renovación para tu vida, donde tu plumaje va a ser cambiado y vas a lograr mejores y mayores alturas. Bendito sea el nombre del Señor. En tercer lugar, te lleva a los lugares altos para impulsarte. Diga: necesito ser impulsado. El Señor quiere sacarte de tu zona de seguridad. El Señor quiere que puedas remontar las alturas. Y Él viene a excitar su nidada para expulsarte, para impulsarte, para que puedas alcanzar otros niveles en Dios. Para que cada uno cumpla su asignación divina.
para activar ese don que hay en ti que quizás está adormecido, para activar esas cualidades espirituales que te han sido dadas. Dios está excitando su unidad. Dios viene a excitar tu vida. Dios viene a levantar tu expectación, a expectar por más acerca de las cosas de Dios. Como la águila dice, viene a excitar su unidad, así Dios como el águila viene a excitar nuestras vidas para remontarnos en las alturas y no quedarnos postrados en las cosas que vinieron sobre nuestras vidas. Para que algo dentro de ti se active y comiences a creer por las cosas celestiales, elévate, elévate, porque aunque caminamos en esta tierra, no pensamos igual que el resto del mundo. Eso se está dando de una forma muy abismante. Hay ciertas cosas que Dios quiere despertar en ti. Dios te va a despertar para que subas a un nuevo nivel en tu vida. Dios te va a despertar y a ese llamado que un día te dio en tu corazón, a ese llamado que es posible que esté un poco dormido. Dios quiere elevarte por darte una visión de las cosas que sucederán, hacerte entendido como los hijos de Isaacar, que tenga visión y revelación. Fíjese que en Apocalipsis lo primero que el ángel le dice a Juan, le dice, sube acá y te mostraré. Sube arriba y te mostraré. Porque las revelaciones se hallan y se develan en las alturas. Dios no se metió en la cueva donde estaba Elías deprimido y frustrado, sino que le dijo, sal fuera y te mostraré. Y voy a hablar contigo. Dios no habla contigo metido en las cavernas o en las cuevas, en la depresión. Dios quiere que tengamos la actitud de salir y hablar con Él, porque Dios tiene promesa para nuestras vidas. Necesitas salir de los lugares bajos. Necesitas salir de la aflicción. Mi querido, necesitamos salir de la depresión, porque en los lugares bajos no hay visión y Dios no te puede hablar. Colosenses capítulo 3, verso 1, dice, si habéis pues resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de abajo. Ahora, por supuesto, Dios no te está pidiendo que todo el día estés mirando, pases el día mirando hacia los cielos, las nubes, sino que tu actitud, que toda tu concentración, que toda, cierto, tu revelación de las cosas de Dios esté concentrada en las cosas de Dios, en las cosas de arriba. De hecho, el Señor dice que tenemos que hacer tesoro en los cielos y no en la tierra. O sea, valorar todas las cosas celestiales y tener como nada las cosas terrenales. Somos llamados a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. En cuarto lugar y último, te lleva a los lugares altos para renovar tu manera de pensar. Albert Einstein decía, no puedes resolver un problema con la misma mente que lo creó. Tienes que buscar otra mente superior, otros pensamientos más altos y elevados que los tuyos. Por eso la Biblia dice que más alto que tus pensamientos son los pensamientos de Dios y que más alto que tus caminos son los caminos del Señor. Tienes que saber que tú eres diferente al resto del mundo. Hoy hay algo que te distingue y es que eres celestial. Nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, es de los cielos. Las Escrituras dicen que somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, somos lo mejor de lo mejor que Dios tiene en esta tierra, somos primicia de su creación. Por eso mismo es que debes de comportarte al nivel en el que has sido puesto. Debes pensar como tal, debes hablar como tal y debes actuar como tal. Como un celestial, como un hijo de Dios que tiene una manera distinta de pensar, que hay algo que te distingue y es que tienes la persona preciosa del Espíritu Santo en tu corazón. Tiene que despertarse algo dentro de ti. Tienes que salir de tu comodidad, dejar la mediocridad y dejar la apatía, dejar la tibieza, todas aquellas cosas que te mantienen abajo. La mediocridad es una palabra compuesta en dos palabras, medi, ocre. Y la palabra medi significa hasta la mitad y ocre es montaña. Los mediocres no alcanzan nada. Los mediocres no logran nada, no concretan nada. Hay gente que inicia y no termina. Por eso que si inicias tu escuela ministerial, termínala. Si inicias tu discipulado, continúa. Si inicias un acompañamiento inicial, hazlo con todo tu corazón. Si inicias una formación educacional y pasaste por la básica y te estás quedando en la media, continúala, no te quedes. Porque la mediocridad no te hace alcanzar nada.
Necesitas subir a lo alto. Si no hay nada que te motive, si has perdido el entusiasmo, necesitas subir a lo alto, donde tú eres reanimado, donde tus fuerzas son renovadas, donde tú encuentras un impulso de parte de Dios para que corras y no te canses, para que camines y no te fatigues y puedes levantar tus manos como las águilas, porque aún los jóvenes pueden caminar y se van a cansar, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Bendito sea su nombre. Fuiste llamado para algo más grande. Diga, fui llamado para algo más grande. Por eso tú y yo debemos hablar diferente, pensar diferente, actuar diferente, porque estamos en este mundo, en el contexto de la filosofía de este mundo, pero no somos de este mundo. Somos espirituales, somos hijos de Dios. Somos algo distinto, no porque seamos mejores, sino porque tenemos al mejor, que es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Muchos oran y luego se abandonan, sin darse cuenta que cuando oran es cuando más alto tienen que subir, más alto tienen que remontar su fe, su expectación de las cosas que vienen para nuestras vidas, porque lo mejor está por venir. Es verdad que cuando se sube es más lento, diga, es más lento, pero es mejor subir lento que bajar rápido. Hay gente que ha perdido tanta grandeza, han perdido su llamado, han perdido su familia, porque han descendido. Porque cuando se desciende rápido. En un minuto puedes perder todo lo que Dios ha hecho en ti. Y yo no quiero bajar, diga, yo no quiero bajar. Y no voy a bajar, no voy a descender. Aunque se esté viendo negra la cosa o media gris, no voy a descender, no voy a soltarme de Dios. Voy a aferrarme a Dios y a sus promesas. Voy a creer que con Dios siempre se gana y con Él nunca se pierde. Voy a aferrarme a sus promesas, voy a creer por más. Voy a levantar mi expectación y creer que Dios tiene algo grande para mi vida y que eso está viniendo. Voy a creer que los tiempos son mejores. No voy a temer por los días peores, porque los que pueden temer por los días peores son los pecadores, pero los hijos de Dios somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento, vamos en ascenso, hasta que el día es perfecto. Vas a brillar, vas a iluminar, porque has sido puesto como luz, como lumbrera sobre este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. El problema es que a los lugares altos no va mucha gente. ¿Por qué? Porque no todo el mundo quiere hacer el esfuerzo. Pero por eso mismo es que tampoco todo el mundo tiene los mismos resultados. Por eso mismo que hay gente que tú los ves en un nivel superior porque han pagado el esfuerzo, han pagado el costo de estar en ese lugar, porque han pasado el proceso. Pero hay gente que le hace el quita el proceso y eso no está bien. Fíjate que Jesús logró la posición más alta, el lugar más alto en honor, en honra y en gloria. ¿Por qué? Porque dice que hubo en Él esa actitud de humillación, de obediencia, de entrega. Dice que Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa actitud preciosa en el Hijo de Dios, es que el Padre dice que lo subió hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, porque a través de ese nombre dice se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Eso significa que cuando tú te humillas, tienes una actitud de obediencia a Dios, el Padre viene y te exalta, el Padre viene y te sume, porque cuando nos humillamos, Él entonces nos exaltará a su debido tiempo, no a mi tiempo, sino que al tiempo del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Jesús logró la posición más alta de honor. Mis queridos hermanos, la profundidad de tu sacrificio determinará la actitud de tu bendición. Lo repito, la profundidad de tu sacrificio va a determinar la altura de tu bendición. La profundidad de tu pasión por Dios determinará la altura de tu revelación. La profundidad de tu amor determinará la intensidad de la entrega por Dios. Para elevarte por encima de las adversidades, necesitas tener tu corazón en Dios. El llamado es a salir de esa actitud, de esa condición que te mantiene abajo, de ese sentimiento que te mantiene abajo, que no te deja subir, de ese pasado que te mantiene abajo, de esa falta de perdón que no te permite despegar. Tienes que darle una patada a la apatía, a la mediocridad, a la tibieza. Pégale una patada.
Por eso que el apóstol Pablo decía, me olvido lo que queda atrás y me estiro, me extiendo lo que está delante. Mientras no te sueltes de tu pasado, de las heridas, del dolor, no te podrás extender hacia tu futuro. Hay un dicho, si tú miras hacia tu alrededor te vas a deprimir. Si miras hacia atrás te vas a confundir. Si miras hacia adentro te vas a angustiar. Pero si miras hacia arriba te vas a fortalecer. Van a venir las fuerzas porque vas a decir como David, yo sé que mi Redentor vive. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de parte del Señor Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En estos momentos quiero hacer una declaración de fe. Quiero que te pongas de pie, por favor. ¿Quieres ir conmigo más alto? ¿Cuántos quieren ir conmigo más alto? ¿Cuántos quieren elevarse como las águilas? Según el Señor, tú eres como águilas. Quiero hacer una declaración en fe en esta hora. Quiero declarar algo poderoso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Recíbelo y levanta tus manos. Yo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaro que hoy Dios con su gracia te levanta. Que Dios con su gracia te lleva a un nuevo nivel de fe. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que con su gracia hay un despertar del llamado de Dios en tu vida. Declaro que con su gracia remonta a las alturas para ser renovado en Dios. Declaro en el nombre de Jesús que Dios viene sobre tu vida para excitar tu vida e impulsarte para que te eleves sobre las adversidades, sobre las circunstancias adversas que vienen sobre tu vida. Declaro en el nombre de Jesús que por su gracia recupera la pasión por las cosas de Dios. Que por la gracia de Dios no desciendes por nada, a pesar de la crisis que estés viviendo, a pesar del problema que estés viviendo, no desciendes por la gracia de Dios. Que por la gracia de Dios recobra los sueños perdidos. Las promesas que han sido abortadas en tu vida, las recobras en el nombre de Jesús. Lift your eyes